Muy buenos días a todos desde Radio Conciencia Top New de Argentina, nuestro programa Medicina para el Alma, dirigido por Edwin y Esmeralda Aguilar Sánchez. Es un privilegio para nosotros estar con ustedes compartiendo el capítulo 20. Hoy día, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar un nuevo capítulo de Medicina para el Alma. Estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo capítulo. Un saludo a nuestra fiel audiencia y a todos nuestros compañeros de Radio Conciencia Top New en Argentina. Y de antemano saludar a las personas que siempre están esperando nuestro programa los días viernes. Bueno, vamos a tener un capítulo nuevo y su título es Juzgar sin saber. En nuestro día a día tenemos esta parte bastante, podríamos decir, molesta, incómoda y muchas veces difícil de poder manejar. El término juzgar es una respuesta natural del ser humano, pero la Biblia nos llama a que tengamos un discernimiento sin caer en la crítica apresurada, ¿verdad? Es diferente que el término juzgar, que la crítica apresurada. Puede ser también una crítica injusta o basadas simplemente en apariencias o solamente porque estamos molestos, incómodos con algo o con alguien. Este término juzgar también lo podemos ubicar cuando no estamos informados y podemos herir, podemos dividir y producir pecado, porque nos coloca en una posición que solo le corresponde a Dios. Muchas veces creo que hemos encontrado esa terminología, el juzgar no nos pertenece a nosotros de seres humanos, sino que solamente Dios puede juzgar nuestro antes, nuestro hoy y nuestro presente. Y eso creo que lo hemos venido viendo durante segmentos anteriores. Y en esta ocasión, como fundamento bíblico, vamos a leer desde el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24, que dice de esa manera: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y prácticamente la Biblia nos enseña eso, que no juzguemos según las apariencias. Muchas veces nosotros estamos predispuestos por la incomodidad, vamos a hablarlo directo, puede ser por la envidia, puede ser por el orgullo, puede ser por la rivalidad que tengamos con alguien o con cierto grupo de nuestro entorno cotidiano, que nosotros empezamos a tener ese juego de juzgar. Y el juzgar sin saber es donde nos conlleva prácticamente a lo que viene siendo pecar, ¿verdad? Y acordémonos que el pecado es algo que nos aleja de la presencia de Dios. Y recordemos también que Jesús confronta una actitud común: emitir juicios basados en lo superficial. Las apariencias engañan, como dice, ¿verdad?, el dicho común entre nosotros. Y la justicia bíblica requiere ver más allá de lo que se observa a simple vista, que es lo que prácticamente nosotros tenemos como referencia, luchar todos los días de pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a poder tener un discernimiento y observar, ser justos, y prácticamente sabemos que no es nada fácil, porque el juzgar, el criticar, en otras palabras, que es lo que normalmente es
más viable en nuestro léxico cotidiano, es muy dañino. Y el criticar nos conlleva a serios problemas en muchas ocasiones. En Mateo 7, del 1 al 5, nos narra que nosotros no debemos juzgar a nadie para que nadie los juzgue a nosotros. Y como dicen, ¿verdad? Quitar la viga antes de ver la paja del otro. Y eso nos cuesta muchísimo. Somos expertos en escanear a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo o a aquellas personas que nos caen mal prácticamente, y vemos totalmente todos los defectos habidos que por haber y con una cuarta más, ¿verdad? Pero ¿qué hay de lo que nosotros somos? ¿Qué hay de lo que la gente ve en nosotros? ¿Y qué hay de lo que realmente nosotros somos como seres humanos y como hijos de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jesús no prohíbe discernir, sino el juzgar sin revisar primero el corazón de nosotros mismos. Juzgar sin conocimiento suele ir acompañado de esa palabra y del significado que muchas veces nos lleva a problemas graves, como lo es el orgullo y la falta de una autocrítica. En la actualidad tenemos demasiados problemas porque nosotros no revisamos primero el corazón de nosotros y nos vamos solamente a juzgar, a criticar a los demás. Y bueno, en 1 Samuel 16, versículo 7 dice: el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y de verdad, necesitamos ir haciendo nuestro hábito de recordar que solo Dios conoce nuestras intenciones y todo lo que hay dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos y aquellos deseos para con los demás, ¿verdad? Y las personas normalmente juzgan lo visible. Nosotros nos vamos por lo que vemos por encimita, ¿verdad? Pero Dios sí se va a lo profundo. Él conoce totalmente nuestros más internos sentimientos y pensamientos. Y de verdad que es bueno que hoy día en nuestras notas diarias tomemos en cuenta y dejar esa nota importante. Juzgar sin información real es bien peligroso, porque no vemos el corazón, ni las circunstancias, ni el contexto completo. Y exactamente ahí estamos hablando que si nosotros no tomamos en cuenta esa parte, vamos a caer en aquello que es hablar sin saber y vamos a estar empezando a ser las personas necias que Dios no le agrada. En Proverbios 18:13 nos dice que dar una respuesta antes de escuchar es una necedad y una vergüenza. Este principio se aplica al juicio apresurado, ese que nosotros damos sin pensarlo, ¿verdad? Antes de opinar, nosotros tenemos que discernir lo que vamos a hablar. Antes de opinar, antes de condenar o asumir, recordemos que necesitamos tener aquella petición a Dios, que nos regale sabiduría, la sabiduría de Él. ¿Y qué nos va a dar la sabiduría? Aquel resultado de saber escuchar, saber comprender, saber observar y saber informarnos de las cosas que suceden con aquellas personas o con aquel grupo de manera real. Nunca nos vayamos a lo que es solo por las apariencias. Muchas veces he escuchado que hay personas que son condenadas porque el juicio del acusador y el juicio del juez prácticamente ha sido algo superficial y no ha sido profundo. Y máximamente
conlleva a problemas grandes a la persona que está implicada en el asunto, porque es condenado injustamente. Obviamente no todos los casos son iguales, pero vale la pena mencionar esa parte, que en el ámbito secular nosotros a veces movidos por la inconformidad con las demás personas, inventamos historias que ponemos en desventaja a las demás personas. Y obviamente empezamos a destruir una imagen, empezamos a destruir a una persona, empezamos a pisotear la dignidad de esa persona. Y lo peor del caso es que muchas veces esas historias que creamos así de manera superficial crea problemas graves. Llega a crear lo que son divisiones, llega a crear lo que son muchas veces disoluciones de convenios laborales, de sociedades en negocios. Lo mismo pasa dentro de lo que es la parte en nuestra familia, dejarnos ir nada más por lo que miramos y no profundizar con la realidad de nuestros hijos o los sentimientos de nuestros hijos, y dejarnos ir nada más porque sí, nos va a llevar a cuestiones bien desastrosas. Y obviamente entre el esposo y la esposa también eso es bastante peligroso si no lo detenemos a tiempo. Recordemos que el chisme y la crítica destruyen cualquier ámbito que nosotros podamos estar, ya sea trabajo, escuela, iglesia, comunidad, en la actualidad las redes sociales, o cualquier medio de publicación externa, viene a dar pie al chisme, a la crítica. Muchas veces la publicación fue de ABC, pero la otra persona dijo que fue todo el abecedario. Y ahí nos metemos en problemas porque prácticamente vamos deteriorando la realidad de las cosas. En Proverbios 10:19 nos dice que en las muchas palabras no falta pecado. Cuando la gente habla sin información, comienza el chisme, la división y la injusticia. Y Dios aborrece esa actitud. En Proverbios 6, versículos 16 al 19 lo menciona, que Dios aborrece la gente que comienza un chisme, que arma una división y que es injusto. ¿Todo por qué? Por destruir a una persona. ¿Y por qué vamos a destruir a una persona? Porque tenemos envidia, porque tenemos falta de autoestima, porque estamos frustrados, porque hay pecado en nuestro corazón, porque no hay amor al prójimo, porque no hay amor a Dios. Y cuando no tenemos amor a Dios, todo está mal en un corazón. Y es donde prácticamente todo esto se viene dando, ¿verdad? Y considerar que en nuestra realidad esto es un tema de todos los días. Por más sano que digamos que es un ambiente, sabemos que siempre hay chisme, siempre se crea división, siempre se crean injusticias, y a Dios no le gusta eso. Eso lo tenemos que tener bien claro, que a Dios no le gusta eso. Y bueno, en Gálatas 6:1 dice que si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Es decir, restaurar con espíritu de mansedumbre. Y el juicio bíblico siempre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo hemos venido hablando durante muchos segmentos pasados, que es de restauración, de no condenar, y prácticamente recordemos que es imposible restaurar si primero no buscamos la verdad completa. Y como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra verdad completa primaria y más importante? Es recordar que necesitamos buscar de la dirección, necesitamos de buscar de la sabiduría de Dios, y necesitamos
hacer su voluntad, ser obedientes, humildes y sobre todo amar a nuestro prójimo, porque cuando amamos a nuestro prójimo no vamos a crear divisiones, no vamos a crear contiendas, no vamos a crear chismes, no vamos a tener envidias y no vamos a tener destrucciones en personas que muchas veces, como mencionamos hace un momento, son juzgadas con falta de la verdad por delante, ¿verdad? Y bueno, así en términos generales, ¿qué significa juzgar sin estar informados? Primero, formar una opinión sin escuchar todas las partes. Y en ese punto, muchas veces solamente nos quedamos con la opinión primaria, que es siempre la persona que ha creado el chisme, la división, la contienda, y porque ese ego de esa persona impuso en la primer parte, se hizo escuchar, ganó terreno. Desafortunadamente después venimos el segundo, tercera y cuarta parte de la opinión se deterioró, ya no es creíble, porque el primero que tuvo la oportunidad de expresarse prácticamente ahí, si esa persona lo hizo con maldad, ahí está el asunto malo. Otro punto que significa juzgar sin informarnos es suponer intenciones. Es decir, yo supongo, creo, pienso lo que aquella persona quiso hacer o dijo, pero no sabemos directamente cuál fue la intención de la otra persona. Por eso nosotros no debemos suponer intenciones. No podemos afirmar que la otra persona piensa o hizo como lo que nosotros estamos pensando. Tercer punto, ¿qué significa juzgar sin estar informados? Reaccionar emocionalmente sin evaluar la evidencia. Y este es un punto bien importante, por el hecho de que nosotros nunca evaluamos evidencia, nunca nos cercioramos de los testigos que puedan testificar de que aquello sea real. Y de verdad, cuando hay rumores como si fueran hechos, pasa ese asunto de que no evaluamos las evidencias y creamos en desventaja a la persona a la que está siendo atacada, a la persona que está siendo juzgada, criticada en todo momento. Yo he oído una parte bastante marcada en nuestra cultura latina, el hecho de las madres solteras. Muchas personas critican a las madres solteras porque nunca están en casa, porque nunca salen con sus hijos, porque nunca le dan tiempo para ir a la escuela con los niños, porque nunca van a actividades de reuniones de sus hijos. Y vamos a ser bien claros y honestos. Esa es una crítica sin evidencia evaluativa. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál es el trasfondo de la necesidad de esa madre que tiene por sacar adelante a sus hijos. Porque cuando se es madre y padre, es un trabajo bastante grande. Y solo las personas, solo las mujeres que hemos pasado por esa parte, podemos decir que es injusto envenenarle el pensamiento y el corazón a los niños, que porque su mamá no está presente, pero está queriendo subsanar necesidades económicas. Sabemos que entre economía y emociones debe de haber un equilibrio. Desafortunadamente en nuestra cultura estamos acostumbrados solo a criticar, estamos acostumbrados solo a juzgar y a dar una evaluación sin las evidencias pertinentes. Bueno,
vamos a también mencionar que el criticar desde la distancia sin conocer el contexto es bien peligroso, porque muchas veces vivimos acá, pero el chisme, la división, la contienda se creó y se regó por muchos lados del globo terráqueo. Llegó a Estados Unidos la noticia, llegó a México, llegó a Sudamérica, y eso prácticamente es una situación bien incontrolable. ¿Y por qué decimos que es peligroso juzgar sin estar informados? Porque esto nos lleva a la injusticia. Y la injusticia Dios nos la prueba. Porque es peligroso juzgar sin estar informados. Ahí estamos reflejando totalmente que carecemos del carácter de Dios, que es justo. Porque decimos que es peligroso juzgar sin estar informados, porque destruye relaciones. Y me voy a detener un poquito en esa parte. Normalmente destruimos relaciones a diestra y siniestra. Y eso lo vemos en el trabajo, lo vemos en nuestras familias y lo vemos en las iglesias. Y si en esos 3 puntos prácticamente lo tenemos, lo vamos a hacer en la escuela, lo vamos a hacer en la comunidad y en cualquier entorno que nosotros andemos. Porque cuando nosotros destruimos relaciones, prácticamente estamos siendo el instrumento que el enemigo utiliza para poder destruir lo que Dios desea de nosotros como seres humanos. Y eso de destruir relaciones, de verdad que es bien peligroso, como lo dice el contexto anterior que estamos hablando, exactamente de estos puntos en mención. Es peligrosísimo, porque venimos a crear demasiadas, podríamos llamarle agujeros negros. Y esos agujeros negros prácticamente vienen a no tener un fin bueno, porque al final de la situación esa destrucción de las relaciones queda marcado para siempre. Muchas veces los hijos se contienda con otro hermano, muchas veces el hermano con el amor de la mamá o el papá, que es lo que más cotidianamente a veces sucede, la rivalidad. En el trabajo, por ser mejor empleado o por tener más, como decimos, más cuello con los jefes. En la iglesia, porque queremos todos los liderazgos y no queremos compartir con nadie, y la persona que a veces ayuda de verdad de corazón es la que más es atacada, y hasta que la destruyen están contentos. Y obviamente en la comunidad no pueden tener vecinos porque así andan peleando con todos, y eso es terrible, porque también es peligroso, porque nos coloca en el lugar que Dios no desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Nos desea que nosotros reflejemos su carácter, su justicia y su amor. Cuando nosotros juzgamos sin saber, asumimos que conocemos el corazón. Y eso es mentira, porque exactamente cuando estamos juzgando, criticamos, no conocemos el corazón, ¿verdad? Cuando decimos que es peligroso, también es porque eso nos hace tropiezo en nuestro caminar. Dios quiere una vida muy bonita para nosotros, y lo hemos venido hablando durante muchos días, y creo que no me voy a cansar de mencionarlo, que Dios desea que nosotros vivamos de una manera en su paraíso, en esa creación que Él hizo para que nosotros la habitáramos, pero que nosotros hemos destruido, y que seguimos destruyendo con la lengua, con el pensamiento, con los malos sentimientos del corazón, y siendo piedra de tropiezo para los demás. Y ahí vamos por la vida señalando personas inocentes, condenando equivocadamente. Y eso es
bien doloroso, de verdad, querida audiencia. Estos temas yo sé de que no son gratos tocarlos, pero es necesario. Es necesario por el hecho de que es lo que vivimos diariamente y necesitamos enfrentar esa realidad para poder nosotros ser un individuo de cambio, una luz en aquella oscuridad que lo malo prevalece. Y yo sé que no es fácil porque muchas veces cualquiera dice, ay, pero nos están hablando otra vez de que Dios y Dios y Dios. Sí, y ahí sí yo no lo voy a negar. Es que nuestra vida sin Dios no es nada. Nuestra vida sin la presencia de ese Padre bello y amoroso que nosotros tenemos, nada puede ser posible. Es decir, la persona que vive dolorosa, tristosa, acongojada, frustrada, es una persona que vive lejos de Dios. Y hoy día yo le puedo decir, usted que me está escuchando puede tener 1000 problemas, porque el creerle a Dios y estar en paz con Dios no significa que vamos a estar exonerados de problemas, de pruebas, de situaciones. Al contrario, tenemos las mismas pruebas que todos, pero la diferencia está en que nosotros confiamos que no estamos solos, que en este caminar Dios nos va fortaleciendo a través de ese amor maravilloso que Él nos da, en esa valentía que Él nos transmite, porque su poder es inmenso. Y eso definitivamente es un punto, pero grande e importante en el desarrollo de cualquiera de nuestras debilidades como seres humanos, porque ahí está la respuesta y la solución a todos nuestros problemas como humanidad caída, como humanidad de pecado, como humanidad, voy a decir una palabra que no le gusta a nadie, ni a mí tampoco, como comunidad chismosa, envidiosa y peleonera, como lo decimos aquí en El Salvador. De verdad que a Dios no le gusta. Y nosotros necesitamos salir de ese círculo vicioso, de ese círculo negro, de ese círculo malo que nos está carcomiendo nuestra alma. Porque una persona que vive juzgando, criticando, chismeando y haciendo contiendas con quien se le ponga enfrente, definitivamente es una persona que destruye, una persona peligrosa, y nosotros no queremos ser de esa lista, ¿verdad? Definitivamente nosotros no queremos ser de esa lista. Por eso hay una guía chiquita que nosotros podemos tener diariamente y que la vamos a compartir ahora con todos, ¿verdad? Que podemos tener, por ejemplo, si usted tiene su libreta por ahí, puede ir anotando. Primero, antes de opinar, pregunta, ¿conozco toda la historia? Si la respuesta es no, es mejor guardar silencio. Número 2, si escuchas un rumor, deténlo. La Biblia nos llama a ser pacificadores, no amplificadores de rumores. ¿Se acuerdan del tema de la semana pasada? ¿Qué es ser pacificador y qué ventaja, qué privilegio es ser un pacificador ante los ojos de Dios? Es ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad? Solamente estamos refrescando un poquito el tema del viernes pasado. Número 3. Ora antes de juzgar. Hay que pedirle a Dios sabiduría y humildad. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Antes de hacer algo necesitamos orar, pedirle dirección al Señor. Antes de pelear, usted pídele dirección a Dios y va a ver que ya no va a pelear. Antes de juzgar, criticar, pídale dirección al Señor y Él le va a ayudar y lo va a detener. Número 4. Si debes corregir, hazlo en privado, con amor y con información completa. Ese es el modelo de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Porque muchas veces nosotros, por jactancia
porque yo soy la jefa, porque yo soy la esposa de fulano, porque yo soy la que es la líder, porque yo soy la que, como dicen aquí en el buen salvadoreño, soy la que truena los chicharrones o algo así dicen. Yo impongo mi percepción, mi pensamiento, y ahí yo reclamo, porque no es corregir, sino que reclama en público, denigra a la otra persona, y eso no es tener amor. Y más si le sumamos que con falta de información, o sea, ahí estamos mal. Ahí estamos siendo el modelo del enemigo. Estamos siendo el modelo perfecto ¿de quién? De Satanás. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A ser llamados hijos de Dios, a reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea de nosotros. No ser alguien deteriorado, alguien frustrado, alguien que está echado a perder, ¿verdad? Y por último punto, dale a otros el beneficio de la duda. Así como tú deseas que otros te traten con gracia, hazlo tú mismo. Definitivamente siempre tenemos que, porque yo no estoy exonerada de vivir esto, necesitamos darle el beneficio de la duda a la otra persona. ¿Y esto qué conlleva? A que usted va a tener la capacidad de poder escuchar a la otra persona, sus sentimientos, su sentir, su verdad, su propia percepción de aquello que está pasando, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Porque muchas veces eso es difícil hacerlo. Recordemos que lo que nosotros deseamos que hagan con nosotros, eso mismo vamos a hacer con los demás. Si nosotros deseamos que nos traten con gracia, que nos traten con amor y que nos traten escuchando, queriendo ayudarnos, definitivamente necesitamos hacer lo mismo nosotros con los demás, ¿verdad? Y no dejar de lado todo lo que Dios nos ha venido enseñando en estos 19 capítulos con antesala a este que estamos tocando. Dios es bueno y misericordioso, y Él desea que hagamos como un empezar de nuevo, como nuestro primer capítulo de Medicina para el Alma, como un empezar de nuevo en esas áreas que en la actualidad estamos deficientes y que estamos como un auxilio a máxima alerta, porque el ser humano se está perdiendo y en cosas tan insignificantes, pero al mismo tiempo tan peligrosas. En conclusión, podemos decir que juzgar sin estar informados no es solo ser imprudente, es un pecado que nos aleja del carácter de Cristo, que nos aleja de Dios. Y recordemos que Cristo nos llama a practicar un juicio justo, compasivo y basado en la verdad, no en la mentira. Porque mucha gente dice una mentira para quedar bien y hundir al otro. Y eso no es correcto. Nunca andar en rumores, ni emociones o en apariencias. Porque normalmente esas cosas a Dios no le gustan. Cuando aprendemos a escuchar, analizamos y actuamos con misericordia como Cristo Jesús. Y eso nos va convirtiendo poco a poco en instrumentos de paz y justicia, que solamente lo podemos lograr en las manos de Dios. Y muchas veces dicen, ay, es que esta señora solo de religiosidad habla. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de lo que en realidad pasa en nuestro día a día y lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros le permitimos entrar en el seno de nuestro corazón. De verdad que muchas veces quisiéramos tener
mil manos, mil megáfonos para poder llevar el mensaje a muchos más y que tengan la oportunidad de poder aprender junto a nosotros como Dios nos va enseñando. Estar buscando de esa palabra que nos alienta, buscar de esa medicina para el alma que es la palabra de Dios y de ese amor incomparable que es Cristo Jesús, que es el mejor medicamento para poder salvar nuestra alma. Y vamos a hablar así de manera un poquito más extensa lo que es juzgar a otros. En Romanos 2, del 1 al 3 dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Eso está en Romanos 2, 1-3. Y en realidad, si nosotros reflexionamos este versículo de este libro, nos invita a hacer una profunda reflexión y relevante de donde nosotros estamos ahorita. Nos recuerda que la importancia de la humildad y la autoevaluación antes de señalar las faltas de los demás. En este mundo yo sé que donde es fácil caer en la trampa del enemigo, porque el enemigo es el que le pone en la mente y en el corazón a uno el juzgar. Y el enfoque debería estar en el crecimiento personal, en la empatía con los demás. Recordemos que la idea central es que, pues, recordemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Y todos tenemos áreas en las que podemos mejorar todos los días, en lugar de centrarnos en los errores ajenos. Es más constructivo y saludable trabajar en nuestras propias debilidades, porque tenemos muchas. Yo sé que tengo muchas y yo sé que todos los días trato de trabajar una de esas áreas para poder ser mejor persona. De esta manera, pues, podemos ir contribuyendo a que nuestro entorno sea más compasivo, más amoroso, donde vaya prevaleciendo el apoyo, ese apoyo, podríamos llamarle ese apoyo mutuo, que va a conllevar a un respeto. Al final de este pasaje que hemos leído, nos recuerda también el juicio último que pertenece a Dios, quien ve más allá de las apariencias y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Esto nos libera de la carga de la crítica constante y nos invita a vivir en completa compasión y comprensión hacia nuestros semejantes, hacia nuestros seres queridos, ¿verdad? Y queremos nosotros, pues, de tal manera llegar a un punto de equilibrio en donde esos ataques de juzgar, criticar y destruir se vayan alejando de nosotros. ¿Y qué tal de las redes sociales, el efecto que causan en la actualidad? En esta parte de juzgar sin estar totalmente informados. En Proverbios 26, del 20 al 22 dice: sin leña se apaga el fuego, sin chisme se apaga el pleito. Con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego, y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son deliciosos manjares que penetran hasta lo más íntimo del ser. Eso es lo que dice Proverbios 26, del 20 al 22. Ahora bien, en las redes sociales, este es un aspecto de mucho cuidado. Actúan como prácticamente un reflejo de este proverbio que acabamos de leer, porque sin duda
tiene el potencial de propagar rumores y chismes de una manera rápida y extensa, que nunca habíamos visto en nuestro medio, ¿verdad? Y a menudo vemos los comentarios, publicaciones, y eso puede avivar conflictos, tal como la leña aviva el fuego, como lo dice Proverbios. Muchas veces decimos, "Ay, voy a escribir un pensamiento con sarcasmo", y ya viene la otra persona con la que está usted con aspereza, viene y se enciende y empieza la contienda. Y ese efecto que causa las redes sociales es bien peligroso. Peligroso porque nos puede conllevar a lo que son pleitos demasiado grandes. Sin embargo, pues también es importante reconocer que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para el bien, fomentando conexiones positivas y permitiendo la difusión de la información valiosa. La clave está en cómo nosotros la vamos a utilizar. Si somos conscientes o responsables, podemos disminuir el poder de esos deliciosos manjares negativos, como lo dice Proverbios, ¿verdad? Y que a menudo solo traen discordia y malentendidos. Solamente promueven en un lugar el irrespeto y la falta de armonía. Entonces, sí podemos utilizarlas a lo que es un bien a la comunidad, porque, ejemplo, estos momentos de conexión de Medicina para el Alma y otros programas que ayudan a poder encontrarnos con nuestro verdadero propósito de vida, son puestos al ciberespacio, como lo decimos, de manera sana para las demás personas. Pero pues no todas las personas pensamos lo mismo, pero hoy es día de poder tomar en cuenta lo que viene siendo esa parte, ¿verdad? A través de un uso consciente, nosotros también podemos convertir las redes sociales en ese puente que une a personas, compartiendo experiencias, aprendizajes y momentos de alegría. Podemos aprovechar estas plataformas para educar, inspirar y crear comunidades que valoran la empatía y la comprensión mutua. En caso las redes sociales, toda cuestión que es vínculo de comunicación, lo veo mucho a bien porque nos ayuda a desarrollarnos en muchas áreas, y en el área familiar también, porque así la familia puede ser que esté en diversos puntos de países, pero las conexiones nos acercan, ¿verdad? Entonces también son parte de esas herramientas que Dios nos pone para poder contrarrestar todo lo malo que se desata sin cuando uno no tiene ni una orientación requerida, ¿verdad? Y además vamos a recordar que las redes sociales nos van dando una oportunidad de dar voz a quienes no la tienen, permitiendo que historias importantes sean escuchadas y que causen valiosas avances en soluciones y que ganen apoyo también. Y si nos enfocamos en esos aspectos positivos y constructivos, podemos transformar el paisaje digital en un lugar muy provechoso, donde prevalezca la bondad, el respeto, convirtiendo cada interacción en una oportunidad para aprender y crecer juntos. Y yo lo creo, porque cuando estamos disponibles para poder ser guiados con Dios, todo esto negativo que tienen las redes sociales se puede hacer de manera positiva también. Es esencial que recordemos que al final del día somos nosotros quienes controlamos las llamas de las redes sociales. Con sabiduría, con compasión, podemos elegir alimentarlas con leña que ilumine el camino hacia un futuro más brillante y unido, y no todo lo contrario, ¿verdad? Así es de que, bueno, acordémonos de esa parte importante de lo que es el ciberespacio. ¿Y qué podemos decir así a ciencia cierta de juzgar a otros? Juzgar a otros, pues prácticamente viene siendo la tendencia humana natural.
Y acordémonos que al principio mencionamos que la Biblia enseña que hay un juicio donde Dios condena esto. Y un juicio que Dios aprueba. Y este estudio de juzgar a otros sin tener la información requerida o veraz nos va a ayudar mucho que reconozcamos la diferencia y a desarrollar un corazón conforme al de Cristo. Eso es bien importante. Y vamos a mencionar, aquí viene unos aspectos que me gustaría que tomaran nota. Y dice, no juzgar hipócritamente. En Mateo 7:1-5 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Jesús no prohíbe discernir, prohíbe el juicio hipócrita, juzgar a otros mientras ignoramos nuestras propias fallas. Y eso lo hablamos al principio. Juzgar con justicia, no con apariencias. En Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia divina. Cristo corrige todo esto, pero Cristo también exige que toda evaluación se haga basada en la verdad, en la equidad y no en los impulsos o en los prejuicios. Recordemos, Dios conoce todo lo que está oculto. En 1 Samuel 16:7 dice, el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Las personas solo ven lo externo, recordemos, Dios ve la intención, el sentir, lo que está dentro de nosotros. Por eso nuestro juicio siempre es limitado, pero el de Jesús, el de Cristo, el de nuestro Señor, no es limitado. Él es inmensamente poderoso y sabe qué hay dentro de nosotros, en nuestro más interior. No hablemos sin conocer todo, ¿verdad? Recordemos que necesitamos tener la oportunidad de escuchar todas las partes involucradas, no solamente una. Y recordemos que Proverbios 18:13 nos estaba diciendo que dar una respuesta antes de escuchar es una necedad y una vergüenza. Y muchos juicios nacen de mentes apresuradas y corazones mal informados. Acordémonos de eso. Y bueno, evitar el espíritu crítico. En Santiago 4:11-12 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Hay un solo legislador y juez, que es Dios. Hablar mal, criticar y condenar a otros es tomar un lugar que solo a Dios le corresponde. Así es que eso es bien importante, evitar el espíritu crítico, porque solamente tenemos un solo legislador y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice que hay solo un juez y ese lugar es solamente de Dios. A nosotros como seres humanos no nos corresponde, ¿verdad? Y bueno, recordemos arriba, estábamos mencionando que Dios busca un hombre conforme al corazón de Dios. En aquel tiempo David era ese hombre conforme al corazón de Dios. Cuando habla 1 Samuel 13:14, donde dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Y estaba hablando de David. Ahora bien, con estas palabras, el profeta Samuel anunciaba el fin del reinado de Saúl y abría el camino para la llegada de David, un joven pastor de Belén que sería conocido como el rey más querido de Israel. Y esa historia es bien mencionada dentro de lo que es nuestro caminar en las enseñanzas de iglesia, ¿verdad? La historia de David es un relato de fe, de valentía, de humanidad. Y a pesar de sus errores, como todos lo tenemos, David siempre buscó la guía y el perdón de Dios. Y eso lo convirtió en un ejemplo.
que le perduró por mucho y que eso lo hizo llegar a ser un líder con un corazón dedicado al Señor, que es lo que nosotros buscamos, ser un ser humano conforme al corazón de Dios. Y bueno, David desde su juventud mostró un carácter noble, un espíritu indomable, pero fue su confianza en Dios la que le permitió enfrentarse al gigante Goliat. Como solo una historia de esta pues nos puede demostrar que la verdadera fortaleza proviene de nuestra fe que hay adentro. Y su reinado estuvo lleno de desafíos, pero también de momentos muy profundos de arrepentimiento y de renovación espiritual, ¿verdad? Ahora bien, hoy día David es reconocido y recordado, no solo por esas hazañas militares y la habilidad como un estratega que venció al gigante Goliat, sino que también por su talento como poeta y músico. Los salmos, muchos de los cuales se le atribuyen, son un testimonio de su devoción y de su relación íntima con Dios. Estos textos, según siendo una fuente de inspiración para todos nosotros en la actualidad, hoy también son un consuelo para millones de personas que alrededor del mundo se refugian en la lectura, ¿verdad? En última instancia, recordemos que la vida de David nos enseñó que aunque somos imperfectos, podemos aspirar a vivir con la integridad y la armonía que Dios le agrada. Vivir a la voluntad de Dios, confiando solo en su amor y la misericordia, para que nuestro camino sea exitoso y que nos dejemos guiar por Él, ¿verdad? Porque definitivamente no hay otra opción a la que nosotros podamos decir que nos podamos basar y que vamos a tener lo que viene siendo un triunfo. Y vamos a mencionar la cosecha del juicio. ¿Y cuál es la cosecha del juicio en todo esto cuando hablamos de juzgar sin estar informados? Recordemos que todas las semillas que se plantan llevan a tener su tiempo de cosecha. Si plantamos cizaña, cosecharemos cizaña. Si plantamos flores hermosas, cosecharemos flores hermosas. Todas nuestras palabras, pensamientos y acciones son semillas que plantamos. En Gálatas 6, versículos 7 al 9 dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por ejemplo, si somos misericordiosos, recibiremos misericordia. En Mateo 5, 7 lo dice. Pero si juzgamos a otros, seremos juzgados también, ¿verdad? Mateo 7, del 1 al 2. Si sembramos conforme a la cosecha que deseamos cegar, el mundo sería un mejor lugar. Toma la decisión hoy y pidámosle a Dios que nos ayude para que dejemos de juzgar a los demás, dejemos de criticar a los demás, dejemos de odiar a los demás, dejemos de destruir a los demás y dejemos de tener orgullo en los demás y oremos por ello, porque en realidad esas situaciones nosotros no las podemos resolver como seres humanos. Sí las podemos identificar. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a los pies del Señor y lleguemos y le digamos: dejo todas estas situaciones de la crítica, de la destrucción y de la hipocresía y de la división y la destrucción en la humanidad en tus manos, Señor, para que tú hagas lo que creas más conveniente para nosotros y que Él nos va a dar la solución a todo. Definitivamente son cosas que, como decimos, solamente orando al Señor, suplicándole que tenga misericordia de nosotros, la vamos a poder contrarrestar. Y bueno, siento de que hemos compartido cosas muy importantes el día de ahora y espero que
nos haya quedado algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo dificultoso que es lo que es juzgar sin estar informados, sin reflejar el carácter de Dios. Recordemos que necesitamos tener cambios en nuestra vida, y eso es vivir conforme al corazón de Dios. Seamos de esos hombres como David en aquel tiempo, que se sometió, identificó que no era perfecto y que nunca lo vamos a hacer, pero que sabemos que Dios tiene el control de nuestras emociones, de nuestros sentires, de nuestro corazón, y que para Él no hay nada imposible. Querida audiencia, hasta aquí llega nuestro estudio, nuestra enseñanza del día de ahora, y vamos a agradecerle a nuestro Padre, Señor bueno, que siempre nos da una palabra de aliento para poder seguir adelante. Señor, gracias por todo lo que usted nos ha dado, Señor, hasta el día de ahora. La enseñanza de ahora yo la atesoro y le pido y le suplico, Señor, que quede en cada una de las personas que ha escuchado su palabra, Señor. Todos los pros y los contras de lo que es juzgar sin el conocimiento de una verdad, la ponemos en sus manos para que usted obre en nosotros, para que usted obre en esa realidad tan dolorosa que vive nuestra humanidad, nuestro medio ambiente, Señor, porque solamente usted puede ayudarnos, Padre. Nuestra capacidad como humanos es limitada, pero la suya no, Señor. El día de ahora le pido que se quede en los corazones de las personas que le han escuchado, Señor, y de las que le van a escuchar posteriormente, y que nos siga guiando por el buen camino. Le agradecemos infinitamente, Señor, por los medios que se dan para poder difundir lo que viene siendo la palabra suya, Señor, que alienta y es medicina para el alma. Nos despedimos y nos estaremos escuchando la próxima semana en otra entrega del programa Medicina para el Alma, desde Radio Conciencia Top New de Argentina. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que
yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre.